Arnaldo Ochoa Sánchez fue uno de los hombres más temidos y respetados de Cuba. Para muchos, era el general más brillante de la revolución, un héroe condecorado que luchó en África y en América Latina, llevando al estandarte de Fidel Castro a miles de kilómetros de la isla. Pero su historia no terminó con medallas ni con honores. Lo que pocos saben es que su vida estuvo llena de episodios tan escalofriantes como su final. Hoy te contaremos 12 cosas estremecedoras de la vida del general Arnaldo Ochoa, el hombre que pasó de ser héroe revolucionario a víctima de la revolución. Número 1. El niño pobre que soñó con ser un héroe. Arnaldo Ochoa nació en 1930 en Cacocún, un pueblo en la provincia de Holguín. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema. Hijo de campesinos humildes, desde muy joven trabajó para ayudar a su familia. Lejos de los privilegios de La Habana, Ochoa creció entre la dureza de la vida rural. Esto provocó un resentimiento hacia las desigualdades sociales que lo rodeaban. Ese origen humilde moldeó su carácter, disciplinado, fuerte y con una obsesión de superarse. Al unirse al movimiento revolucionario en los años 50, se convirtió en el prototipo de guerrillero perfecto, resistente al hambre, a la fatiga y dispuesto a entregar su vida por una causa. Para Fidel y Raúl Castro, Ochoa era un diamante en bruto, un combatiente que encarnaba el mito del campesino, que se transformaba en soldado de la revolución. Número 2. El guerrillero de la Sierra Maestra. En 1957, cuando la Revolución Cubana aún parecía una aventura sin futuro, Arnaldo Ochoa decidió unirse a las filas de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Allí, bajo las órdenes del Che Guevara y Camilo Cienfuegos, demostró su coraje en batallas decisivas contra las tropas de Batista. Su instinto militar lo convirtió rápidamente en un combatiente de confianza dentro del ejército rebelde. Mientras muchos desertaban por las duras condiciones en la montaña, Ochoa se forjó como un líder nato. Fue reconocido por su valor, su cercanía a los campesinos y su habilidad para ejecutar operaciones guerrilleras. La guerra lo transformó de campesino pobre a comandante revolucionario. Su figura comenzaba a ser vista como la de un héroe en formación, alguien que representaba la victoria inevitable contra el régimen de Fulgencio Batista. Número 3. Sus lujos y la sombra de la corrupción. La propaganda cubana presentaba a los líderes de la revolución como hombres moderados, dedicados en cuerpo y alma al pueblo. Pero en el caso de Ochoa, comenzaron a aparecer rumores que lo alejaban de esa imagen. Tras años en África y misiones internacionales, se decía que había adquirido un gusto por ciertos lujos que en la Cuba empobrecida eran impensables. Ropa importada, viajes discretos y contactos con empresarios extranjeros. Los enemigos internos aprovecharon estos rumores para crear un caso en su contra. El régimen comenzó a mostrarlo como un militar que había caído en la tentación del dinero y los negocios turbios, asociándolo con redes de contrabando y hasta con el narcotráfico.
Sin pruebas sólidas al principio, esa narrativa fue tomando forma hasta que se convirtió en la justificación perfecta para un juicio ejemplarizante. En una isla donde el lujo era casi un crimen, Ochoa fue acusado de traicionar los valores de la revolución. Número 4. El héroe internacionalista en África. Durante los años 70, Arnaldo fue uno de los generales de confianza de la revolución. Fue enviado a combatir en África, en Angola y Etiopía. Lideró misiones que no solo tenían fines militares, sino también fines políticos. Demostrar que Cuba podía exportar la revolución y desafiar a Estados Unidos en el continente africano. Su papel en esas guerras lo elevó a la categoría de héroe internacionalista, condecorado por Fidel Castro y aplaudido como símbolo del poderío cubano. Pero detrás de la gloria había sombras. Las campañas africanas costaron miles de vidas de soldados cubanos, muchos de ellos jóvenes que jamás regresaron a la isla. Ochoa, sin embargo, se ganó fama de estratega brillante y carismático. Ese prestigio militar lo convirtió en una figura admirada por las tropas, pero también comenzó a despertar recelos en la cúpula del poder cubano. Número 5. El estratega de Cuito Cuanavale. Antes de ser el reo, Ochoa fue el comandante estrella de Cuba en África. En Angola, su nombre quedó ligado a Cuito Cuanavale, la batalla terrestre más grande del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Bajo su conducción, las fuerzas cubano-angolanas pasaron de la defensiva a una ofensiva maniobrada que obligó a Sudáfrica a recalcular su intervención y abrió la puerta a las negociaciones que terminaron en la independencia de Namibia. Entre pesadores de ríos, puentes volados y columnas mecanizadas, Ochoa ganó fama de táctico, frío y audaz. Ese brillo tuvo un reverso. Altísimas bajas entre conscriptos angolanos y soldados cubanos. Para su tropa fue el general que estaba al frente. Para el alto mando, un militar demasiado grande para un país chico. Ese prestigio en combate justamente es lo que muchos creen que lo convirtió luego en un problema político. Número 6. Etiopía y el Ogadén. La escuela dura del internacionalismo. Antes de Angola, Ochoa dejó sus huellas en la guerra del Ogadén, cuando Cuba y la Unión Soviética apuntalaron a Etiopía frente a Somalia. Allí se afianzó su método: instrucción acelerada, asesoría directa en el frente y presión para obtener resultados medibles en semanas, no en meses. Fue una guerra de desierto, de logística brutal, que pulió su reputación como organizador implacable. Pero esa escuela también consolidó su estilo vertical y áspero. Los informes de la época describen pases de factura a oficiales locales, cambio de mando en caliente y una tolerancia mínima a la disidencia operativa. Ochoa aprendió que el éxito militar daba capital político y que ese capital podía generar celos en casa. Número 7. Dinero, diamantes y el comodín del narcotráfico.
Cuando cayó, el relato oficial lo ató al narcotráfico, pero en África se venía hablando desde antes de circuitos grises, diamantes de garimpos, marfil, mercancías que lubricaban lealtades y pagaban favores en guerras donde la logística formal no alcanzaba. En ese ecosistema, muchos jefes, propios y ajenos, tocaban la economía sumergida para sostener operaciones o mejorar su moral de tropa. ¿Fue Ochoa un capo o el chivo expiatorio perfecto para enviar un mensaje ejemplarizante? Lo indiscutible es que se tomó su reputación, su red africana y sus zonas de sombra para construir una acusación total, útil para asustar a los uniformados y recentralizar poder. Y como resultado, se evaporó el héroe y quedó el escarmiento. Número 8. El general incómodo para Fidel Castro. El ascenso de Ochoa parecía imparable. Sus victorias en África y su simpatía entre las tropas lo convirtieron en un general con un prestigio difícil de igualar dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Para muchos, era un héroe que representaba la cara más efectiva y combativa de la revolución. Sin embargo, esa misma popularidad se volvió un problema. En Cuba no podía existir otra figura militar que eclipsara al comandante en jefe. Fidel Castro lo admiraba en público, pero en secreto comenzaron las dudas. Los rumores crecían. Decían que hablaba demasiado claro en reuniones, que no temía cuestionar decisiones estratégicas y que incluso tenía diferencias de criterio con Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas. Con el tiempo, aquella imagen de héroe se transformó en una amenaza para el poder absoluto de los hermanos Castro. Número 9. Fricciones con Raúl, indisciplina y pecados de mando. En La Habana corría un rumor persistente. Ochoa hablaba sin filtro. Entre tragos o en reuniones cerradas, soltaba críticas a la oficina, a los dobles raseros y a los burócratas que nunca pisaron el fango. Ese carácter, sumado a un gusto por la vida cómoda, alimentó un expediente informal de indisciplina. Con Raúl Castro, ministro de las FARC, las tensiones eran de vieja data. Diferencias sobre cómo entender la cadena de mando, la autonomía de los jefes de teatro y el trato a los oficiales de resultados. Para algunos, Ochoa cruzó líneas rojas dentro del control político sobre lo militar. Para otros, fue el típico choque entre un combatiente de frente y un aparato que no perdona la heterodoxia. Número 10. El juicio, espectáculo de la revolución. El proceso judicial contra Arnaldo Ochoa no fue un juicio cualquiera. Fue un espectáculo cuidadosamente montado por el régimen cubano. Durante semanas, la televisión transmitió fragmentos donde se mostraba a Ochoa y a otros oficiales confesando, asintiendo o escuchando acusaciones que ya parecían dictadas de antemano. La revolución necesitaba una purga ejemplar y lo hizo frente a todo el país, como si se tratara de una lección pública de disciplina y castigo. Los jueces militares, en su mayoría subordinados a Raúl Castro,
no dejaron margen a la defensa. Las pruebas eran endebles, los testimonios contradictorios, pero nada de eso importaba. El mensaje era claro. Ni siquiera el general más condecorado estaba por encima del poder absoluto de Fidel y Raúl. Más que un proceso judicial, fue un teatro político, en el que el veredicto estaba escrito desde antes del primer día. Número 11. El fusilamiento de un héroe. El 13 de julio de 1989, en las afueras de La Habana, Arnaldo Ochoa fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. La noticia estremeció a Cuba y al mundo. El general, que había sido símbolo de las victorias revolucionarias, condecorado como héroe de la República, caía bajo las balas de sus propios compañeros de armas. Su caída no fue solo física, fue simbólica. La revolución demostraba que podía devorar a sus propios hijos en nombre de la pureza ideológica. La ejecución fue presentada como un acto de justicia implacable, pero en realidad fue una advertencia brutal. Nadie, por más mérito que tuviera, podía desafiar la lealtad absoluta a Fidel y Raúl. Ochoa no fue recordado como un traidor, sino como una víctima de un régimen que usó su muerte para reafirmar el miedo y la obediencia. Número 12. El silencio obligado de su familia. Tras la ejecución de Arnaldo Ochoa, el castigo no terminó con su muerte. Su familia fue condenada a un silencio forzoso. Su esposa e hijos quedaron bajo vigilancia, marcados por el estigma de ser parientes del traidor. Sus nombres fueron borrados de los medios oficiales y cualquier intento de recordar al general era sofocado por la censura. El régimen sabía que Ochoa aún tenía prestigio dentro del pueblo y las fuerzas armadas. Por eso buscó desaparecerlo, no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva. Durante años, mencionar su nombre en público era arriesgarse a ser acusado de simpatizar con un enemigo de la revolución. Así, la familia del héroe, convertido en paria, quedó atrapada en el mismo muro del silencio que cubrió su fusilamiento. Arnaldo Ochoa fue dos cosas al mismo tiempo: el general que puso el cuerpo en los desiertos de Ogadén y en los ríos de Angola, y el reo perfecto para un juicio espectáculo que debía blindar a la cúpula y disciplinar a los cuarteles. Su caída no solo borró a un hombre, instaló un mensaje. Por encima de las medallas está la obediencia política, y por encima de la verdad, la narrativa del poder. Quedaron preguntas que ningún parte oficial pudo responder. ¿Hasta dónde llegaban sus zonas grises? ¿Fue un capo aislado o el chivo expiatorio de redes que jamás se tocaron? Entre veteranos, su nombre divide. Para unos, el mejor jefe de campaña que tuvieron. Para otros, un símbolo incómodo de lo que el sistema no tolera cuando un militar acumula prestigio propio. El expediente se cerró a balazos, pero la historia no. En los archivos, en los silencios de quienes estuvieron allí y en la memoria de una tropa que lo siguió bajo fuego, Ochoa sigue vivo como paradoja.
héroe útil en guerra, prescindible en paz. Y esa es la lección escalofriante. En ciertos regímenes, la gloria tiene fecha de caducidad y el perdón, presupuesto infinito.